noches, profesor Heyel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias. Ok. Yo soy Jimena Vegaso, de la Universidad Continental. El día de hoy le haré una entrevista para un trabajo de investigación. Esta grabación la voy a realizar para poder tener evidencias de la misma. ¿Está bien? Correcto. Ya. ¿De dónde y cómo nace su vocación de enseñar? Bueno, déjame contarte que yo soy ingeniero de profesión, pero me nace esta vocación porque yo estudié inglés, soy docente del área de inglés actualmente, y con mi familia se puso una institución educativa, un colegio. Entonces se me dio la oportunidad de enseñar ahí el idioma inglés, y la verdad que me apasionó desde el primer mes que lo pude hacer, y ver crecer, ver cómo crecen los estudiantes, poder ser una pieza fundamental en la vida de ellos, hacer, como dice el nombre, un segundo padre. Y así fue como nace esta vocación de servicio pues a la comunidad, a la niñez y juventud arequipeña. ¿Qué cursos de la formación universitaria considera usted que podrían ser los más importantes? Bueno, hay un curso en la universidad, como les dije, soy ingeniero, ¿no?, de profesión, de lo que estudié. Me gusta mucho el curso de administración, me gustó mucho el curso de administración de empresas. Pero también en mi curso de enseñanza para ser docente de inglés, me llamó mucho el curso de metodologías de la enseñanza. Ese es un curso que me gustó bastante, porque pude entender que no todos los estudiantes tienen la misma forma de aprendizaje, sino hay estudiantes auditivos, otros que son visuales, otros audiovisuales, kinestésicos, y eso me llamó mucho la atención. Y también, por nombrar otro, el curso de psicología en el estudiante, también es un curso muy importante que me llamó mucho la atención. Okay. ¿Qué momentos resaltantes dentro de su experiencia como docente podría compartir? Uy, la verdad que son muchos, son muchos. Por nombrar de repente el más importante, tuve la oportunidad de ser tutor de una promoción, estudiantes de quinto de secundaria, y fuimos de viaje de promoción a la capital del Perú, a Lima, y de retorno pasamos por Paracas, por Ica, y eso, yo puedo decir que es uno de los momentos más importantes y que más recuerdo, porque pude ver cómo es un estudiante, el poder convivir con ellos, porque no es igual verlos en un salón de clases que verlos cómo están formados en casa, a qué hora se despiertan, quiénes son más dormilones, y bueno, los vi en otra faceta mis estudiantes. Eso es algo que recuerdo bastante. Okay. ¿Cuáles serían las dificultades que se presentan en el desempeño como docente? Hay algunas dificultades. Una de ellas podría ser cuando no hay apoyo en casa. Es bien claro que para garantizar la educación de un niño, de un adolescente, es un tridente, ¿no?, que es padre de familia, profesor y también el mismo estudiante. A veces se ve que en casa no hay ese apoyo que necesita un niño, que debe ser tan igual como es el apoyo del profesor. A veces los padres exigen a los profesores, a los docentes, que nosotros debemos de incentivarlos, de motivarlos, de hacer mejor las cosas con los estudiantes. Y nosotros también pedimos lo mismo, pero en casa a veces no se ve eso. ¿Cuál es el ambiente que tiene que tener un estudiante en el colegio? Es un ambiente de armonía, un ambiente donde ellos estén cómodos, pues es el mismo ambiente que tienen que tener ellos en casa. Y a veces en casa no pasa eso. Hay discusiones de papá, mamá, a veces se ve hasta violencia doméstica. ¿Y cómo así un estudiante va a poder crecer moralmente y en valores si no es el ejemplo que ellos reciben desde casa? Okay. Yo creo que es eso. Okay. Ante estas dificultades mencionadas en la pregunta anterior, ¿cuál es su motivación para poder sobrellevarlas? Bueno, la motivación son mis estudiantes. El poder
saber que en mi persona encuentran un amigo, una persona en quien poder contar. Entonces, me motiva el estar seguro que estos niños que pronto llegarán a ser adolescentes, pisar una universidad o lo que ellos quieran hacer, pero que sean buenos para la sociedad. Es lo que me motiva, el poder pensar y estar muy seguro que ellos son el futuro de nuestra sociedad, y yo quiero que este Perú crezca día a día y saber que ellos son la base de esto, o sea, son la próxima generación que van a hacer de este Perú algo mejor. Es lo que me motiva. Desde su criterio, ¿cuál sería la mejor manera de evaluar a los docentes? Evaluar a los docentes. Bueno, los docentes tenemos que ser evaluados en el día a día. Los docentes tenemos que ser evaluados psicológicamente, definitivamente. Nosotros no, por más que nosotros sepamos del tema, conozcamos un tema, nosotros tenemos que estar bien seguros de cómo vamos a llegar a este estudiante, y en eso nos va a ayudar mucho la psicología. Entonces es como tenemos que ser evaluados. No, nosotros los docentes no creo que debemos hacer una nota, ¿no? de 0, 100 puntos. Nosotros los docentes tenemos que ser evaluados en eso, en cómo estamos preparados moralmente, en valores, y para impartir nuestros conocimientos, y siendo muy claro que tanto confían en nosotros, los docentes, nuestros estudiantes, que nosotros podríamos a tener ese abuso de esa confianza que ellos nos brindan. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy evaluados en cómo estamos psicológicamente. Yo creo que eso sería lo más importante. Okay. ¿De quién dependen las capacitaciones y usted con qué frecuencia asiste? Las capacitaciones en una institución educativa se dan, la inmediata es por cargo de nuestro director, que es nuestro superior inmediato, ¿no? Entonces, a esa se asiste generalmente cada mes. Pero luego también tenemos capacitaciones que ya se dan de las diferentes UGEL que existen en el Perú. En este caso yo pertenezco a la UGEL Norte, y eso se da cada bimestre, más o menos tenemos una, y sí, trato de asistir a todas. Muy aparte de eso, nosotros tenemos que buscar una capacitación permanente, y aprovechando la virtualidad podemos hacerlo cuando nosotros en la comida de nuestra casa podemos tener capacitaciones, porque eso también ofrece el ministerio, y por decirles también, tenemos tutoriales de YouTube donde nosotros podemos capacitarnos, o sea, con el día a día. Yo la verdad me capacito, los que sí son del colegio, como les dije, las inmediatas del director, las de la UGEL, y trato de hacerlo cada semana, mediante los programas que se ofrecen también por la virtualidad. Okay. ¿Conoce alguna diferencia entre la educación rural y la educación en zonas urbanas? ¿Cuáles serían? No he enseñado en ninguna institución rural, pero con la institución que laboro actualmente, tuvimos la oportunidad de visitar y llevar un apoyo como proyección social a la localidad de Chalhuanca, donde pude ver cómo estos estudiantes llevan su labor el día a día, ¿no? Sus clases. Pude notar que ellos son muy bien apoyados por el Estado. Inclusive vi clases cuando todavía no estaba muy de moda, pero con cañones multimedia, con ECRAS, un centro de cómputo muy bien implementado. Y ahí va mi pregunta: ¿cuánto saben ellos si ahí llega el internet? Entonces, como que se puede decir que no estaba de la mano, no iba de la mano tanta tecnología que ellos tenían con lo que brindaba esa misma localidad. También sé, porque tuvimos una entrevista con los niños, conversamos, que ellos llevan unos cursos o tienen una mini granja ahí a un costado de sus clases. Eso me parecía muy, muy, muy interesante,
porque ahí yo pregunté qué hacían ahí, le pregunté a los chicos, y primero, ¿no? Sembraban, luego cosechaban, medían por fracciones, y yo dije, wow, qué manera tan interesante de aprender la matemática, cosa que a veces no lo vemos aquí en las zonas urbanas, que es el porcentaje te lo enseñan en una pizarra, pero ellos podían ver en ese tema, ¿no? De cómo trabajar el porcentaje, porque lo estaban así, era como decir, era vivencial su participación en este tema que era el porcentaje. Me pareció muy interesante. Comodidades, sabemos que en la zona urbana hay más comodidades que en la zona rural, como en estos tiempos de la virtualidad, saliendo de una pandemia, estamos muy seguros de que aquí en la zona urbana el internet teníamos acceso inmediato, pero en zonas rurales a veces el acceso al internet no ha estado al 100%, y es donde se ve una desventaja ahora que hemos vuelto a la presencialidad del nivel de estudiantes, ¿no? De zona urbana y zona rural. Okay. ¿Cuáles son los factores claves de una educación de calidad? Los factores claves, desde mi punto de vista, es el programa. Uno de ellos sería el programa educativo, donde podamos despertar a los estudiantes todos los conocimientos previos que ellos ya pueden tener. Porque los niños llegan la primera etapa de colegio es el nivel inicial, pero ellos ya tienen saberes previos, ¿no? Que en casa se les ha enseñado. Entonces nosotros tenemos que arrancar en eso, y trabajar de una manera donde vamos a despertar esto que el estudiante ya sabe. Entonces eso es, a diferencia de hace tiempo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, el docente dictaba la clase y sobre eso se hacía recién la investigación, ¿no? Ahora es al revés. Ahora, primero es la investigación, luego el estudiante da sus puntos de vista, a veces puede participar en una exposición, y sobre eso el docente aclara las ideas, rectifica las que necesita rectificar, y hasta felicita los saberes previos que tiene el estudiante. Antes la enseñanza estaba enfocada en el maestro, cosa que ha cambiado en estos días. La enseñanza está enfocada en el estudiante. El centro de una clase debería ser todos nuestros estudiantes, no el docente. Es en lo que tenemos que trabajar. Okay. Sabemos que los TIC son los recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, desde su criterio, ¿qué tan importante es el uso de los TICs en el proceso de enseñanza? Muy importantes. El estudiante, como lo dije anteriormente, de esta generación es muy diferente al estudiante que había de repente 15 o 20 años atrás. La computadora, el internet nos trae, es la revolución industrial de estos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ello con las TIC, porque si no trabajamos con eso, el estudiante se va a sentir desmotivado, mientras de repente, un ejemplo, un estudiante, si nosotros no trabajaríamos con TIC, nosotros los docentes, de repente le va a parecer más interesante ver a un estudiante cómo te enseñan las sumas desde un profesor desde la plataforma YouTube, que al mismo profesor, porque no lo estamos motivando, ¿no? Una pizarra donde se usa solamente plumones, ahí el estudiante no lo estamos motivando. En cambio, si él ve videos, si él puede jugar con las sumas, con las restas, eso le va a despertar al estudiante el querer aprender los diferentes temas. Entonces es muy importante el uso de las TIC para los estudiantes de esta nueva generación. Okay. Y para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los jóvenes que quieren seguir la carrera de docencia? Bueno, primeramente la recomendación, decirles que los que estamos siguiendo la docencia como profesión, tenemos que tener unas cualidades que las tenemos ya innatas. Tenemos que ser carismáticos, tenemos que ser amigables,
no confundamos el ser amigo de nuestros estudiantes con ser amigables, porque ahí sería un punto muy importante en que nuestros estudiantes nos consideren sus amigos. A un amigo tú lo puedes tratar de una manera diferente como tratarías a un docente, pero sí podemos ser muy amigables. Entonces, de decirles, ¿no?, que si tienen esas cualidades, que son buenos comunicadores, que es algo muy importante. Nosotros a veces queremos ser docentes porque vemos que mi tía lo es, que mi pariente lo es, y bueno, y qué bonito, entonces, pero no tenemos estas cualidades innatas con las que se tiene que nacer para un docente. Entonces, y si tienes esas cualidades y a eso tú le sumas una preparación universitaria, una preparación donde aprendas metodologías, pedagogía, donde aprendas diferentes enfoques para hacer una mejor enseñanza. Sí, yo los invito a seguir sus sueños. Es muy bonito ser docente, es muy bonito cuando de pronto estás caminando en la calle y te encuentras con personas que de repente tú no las recuerdas, pero ellos te llaman, ¿no?, profe o miss, en caso de ser mujeres. ¿Se acuerda usted de mí? Usted alguna vez me dijo que yo era capaz, y los ves bien a quienes fueron tus estudiantes, ¿no? Los ves bien puestos, cumpliendo sus metas, teniendo buenos puestos en el sector público, el sector privado. Y eso es lo que emociona, es lo que motiva a un docente, esas palabras de esas personas X, porque recordemos que hay doctores, hay arquitectos, hay médicos, pero todos ellos han necesitado de un docente para llegar a hacer las diferentes profesiones que ellos decidan. Listo. Muchas gracias, profesor Salinas. Gracias por su tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Un gusto. Gracias.